gracias. Muchas gracias, muchachos. Realmente yo estoy muy contento porque yo fui alumno de la Prepa 2 y en la Prepa 2 ahí es secundaria y preparatoria en aquella época y todavía creo que es así. Realmente para mí fue muy bonito porque ahí me convertí en un líder estudiantil. Era un líder muy activo, o sea, hacía muchos movimientos en aquella época. Por ejemplo, les cuento que una vez el gobierno decidió, hace muchísimos años, imagínense, yo tengo 83 años, estoy hablando de la época del caldo. Entonces subió el costo del transporte, subió de 15 centavos a 20 centavos. Imagínense, en aquella época, casi nada. Pero nosotros hicimos un movimiento en donde paramos camiones, los llevamos a la CU, hicimos maroma y pirueta. El chiste es que las autoridades bajaron otra vez el precio del transporte. Entonces, yo fui así muy inquieto y, como les digo, fui líder de los estudiantes. Ya después en la universidad ya no fui líder, pero ya no era tan activo, pero sí me comprometí mucho. Por eso ahora les voy a hablar de un tema muy comprometedor. Yo les quisiera hablar realmente de otra cosa porque tengo muchos temas, pero las conferencias que hemos dado aquí con don Antonio Piñeiro, se trata de la religión y el nihilismo a la luz del poder. O sea, cómo la religión y el nihilismo, que es lo que yo les voy a hablar, han tenido que ver mucho con el poder que ha ejercido el humano a través de los 20,000 años que tiene la humanidad como ahora somos. Tiene mucho más la vida, pero tenemos 20,000 años nada más para hacer esto. Entonces, yo también les quiero decir que estoy muy agradecido a poder hablar del nihilismo, o sea, la moral que enseñan en las escuelas, todo pues se fue formando a través de esos 20 siglos. Entonces, Nietzsche realmente apuesta por tener una idea diferente del nihilismo, o sea, decir que todo lo que había dicho la moral no tenía un sustento, sobre todo físico, porque la filosofía de Nietzsche, si ustedes lo estudian a profundidad, es una filosofía que está fundamentada en la física. Dirán, yo nunca he leído muchas cosas de Nietzsche, pero nunca he oído hablar de la física. En Nietzsche, la física fue fundamental para crear sus ideas. O sea, todas las ideas de Nietzsche están fundamentadas en la física. Y el primer libro, El nacimiento de la tragedia, es un verdadero tratado de física. Pero, lógicamente, si lo leen, no lo van a entender como física. Lo que pasa es que tendrían que entender qué quiso decir Nietzsche y de dónde sacó sus teorías, porque él las sacó del cuerpo, de su cuerpo. Él analizó lo que era la física, o sea, él interpretó su cuerpo como una constante en el universo. O sea, todo lo que existe en el universo está reflejado en el cuerpo. Entonces su filosofía fue aprender de su cuerpo. Cuando él era chico, Nietzsche decía que le daba gracias a Dios. Él era hijo de un protestante, un clérigo protestante, y entonces él tenía mucha fe en Dios, en sus principios, los principios de su vida. Entonces Nietzsche dijo algo muy importante, dijo que le daba gracias a Dios de que lo hiciera tan cercano a la naturaleza.
Bueno, pues yo también trato de hacer filosofía desde el cuerpo. Entonces, o sea, ahí coincido mucho con Nietzsche. Pero Nietzsche lo que quería expresar con su cuerpo era todo lo que acontecía en las religiones, sobre todo en el cristianismo. O sea, él realmente criticaba al pensamiento metafísico de Occidente, o sea, de los tres importantes pensadores metafísicos de Occidente, Sócrates, Platón y Aristóteles, y él les criticaba muchísimo que ellos no estuvieran conforme a la naturaleza, que sus pensamientos eran contrarios a la naturaleza, o sea, también contrarios a la vida. Entonces, hizo una enorme crítica de ellos. O sea, el pensamiento metafísico de Occidente, ahí aparentemente empezó la metafísica. Yo siempre he dicho que la metafísica empezó hace 20,000 años. O sea, la metafísica tiene muchísimos años de existir porque el humano siempre ha vivido en una forma metafísica. Todavía, hasta ahora, a pesar del nihilismo, la gente todavía piensa en una forma metafísica. Pero eso es lo que trataba de criticar Nietzsche. Nietzsche no estaba conforme con que los tres filósofos que les dije, Sócrates, Platón y Aristóteles, estuvieran haciendo conceptos que ahora le podemos decir dogmas a esos conceptos que ellos crearon. O sea, todos los conceptos de la metafísica occidental eran hechos en base a ir en contra de la física, o sea, negar la física. Entonces, podemos, por ejemplo, poner un ejemplo de Sócrates. Sócrates nos enseñó de una manera u otra cómo es la educación en el mundo. La educación que ustedes reciben partió de Sócrates, después ha sido modificada con los pensamientos judío-cristianos, ha sido modificada esa manera de ser educados en el mundo, pero nace realmente en Sócrates la manera de enseñar. Cuando ustedes vienen a la escuela, generalmente los maestros les enseñan a definir qué son las cosas. Entonces, por ejemplo, un árbol decimos que es una planta, un ser humano que es un animal vivo, o así definimos las cosas. Un edificio es un lugar para crear un ambiente de comercio, de negocios o lo que ustedes, o sea, unas definiciones sencillas. Y eso criticaba Nietzsche, o sea, que las definiciones que proponía Sócrates, pues eran contrarias a la naturaleza, porque un árbol no es una planta nada más. Un árbol es muchas cosas, es el todo del universo. Una planta no es así algo estático y nada más. Un árbol representa muchísimas cosas. Un árbol tiene vida, tiene una relación con la tierra, tiene una relación con el universo, tiene una relación con todo el ambiente. O sea, no se puede definir a un árbol como una simple planta. O sea, el conocimiento se queda muy corto con esas ideas. Entonces, así es el conocimiento. Desde el siglo XV ya empieza a haber un conocimiento todavía más parcializado. O sea, ustedes cuando están aquí en la escuela quieren ser abogados, quieren ser arquitectos, quieren ser químicos, la carrera que ustedes quieran. Pero esa carrera los va a enseñar nada más a tener habilidades en esa carrera, no van a tener habilidades en otras cosas. Entonces, lo que se propone, o sea, en la educación, que es
lo más importante que tiene el ser humano, o sea, el conocimiento, ahora se quiere cambiar porque ese método de conocimiento nos excluye de conocer otras cosas. Por ejemplo, si son arquitectos no van a conocer nada de filosofía, menos de teología o de historia, o sea, no van a conocer todas esas cosas que ahora les tratamos de venir a enseñar o a platicar con ustedes. Entonces, la educación debe ser diferente. Ese es un cambio que el nihilismo propone, hacer un cambio en la educación en el mundo, o sea, que es la base del conocimiento humano. El conocimiento humano es triste. Me decía Elmer hace rato, cuando yo hablaba de los pobres, si hablaba nomás de la cosa económica. No, yo siempre hablo de los pobres no por la situación económica nada más, sino también hablo de los pobres como una ignorancia, porque no se les ha dado la oportunidad, no solamente a los pobres, también a los ricos, o sea, no se les da oportunidad al humano a tener un conocimiento que nos pueda hacer enfrentar la vida. Entonces, tenemos un conocimiento muy pequeño de la vida. Entonces, realmente el ser humano, a través de su historia, ha sido muy ignorante, porque no aprende cosas muy buenas. Claro, no vamos a conocer la tecnología o no vamos a conocer todo, pero sí tener un conocimiento más amplio, por ejemplo, de qué es la humanidad, cómo se ha creado la humanidad, cómo ha crecido. Entonces, Nietzsche criticaba realmente la educación en el mundo. Él decía que sin una buena educación no podíamos caminar en la vida, o sea, necesitamos una buena educación. Pero también estaba Platón, y Platón nos llevaba a un mundo muy especial, un mundo en donde se creaba otro mundo, el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo sensible es esta caverna en donde estamos nosotros, ese es el mundo sensible. Eso Platón lo negó, que no existía el mundo sensible, que el verdadero mundo que existía es el mundo de las ideas. Ahí el cristianismo, en toda su historia, lo tomó muy en serio y lo ayudó muchísimo a todo lo que es el dogma cristiano. Ayudó muchísimo Platón para que las creencias en el Dios cristiano y en el Dios judío, o lo que sea que ustedes quieran, ayudó mucho a la Iglesia a consolidar el pensamiento metafísico de la creencia de un Dios a imagen y semejanza del hombre. O sea, entonces, esas ideas ayudaron a que hubiera la creación de ese Dios cristiano, que ha sido muy importante en los últimos 20 siglos. O sea, realmente, para mí en lo particular, siento que es la época más oscura de la humanidad, porque yo siento que nos hemos limitado como humanos para ser mejores humanos, porque hemos estado totalmente ligados a unas creencias que Antonio se las va a expresar, se las va a explicar desde el mundo histórico. O sea, esas ideas han sido construidas con el tiempo, pero esas ideas de la espiritualidad del ser humano, de la creación de los dioses que son semejantes a nosotros, que ellos nos cuidan, que ellos nos resuelven los problemas, pues todo ese pensamiento ha sido construido a través de esos 20 siglos. Eso ha llevado a la humanidad a tener ideas y tener fe, o sea, por eso ha existido tanta gente de fe.
¿Por qué? Porque Nietzsche decía, el problema de la gente de fe que decía Nietzsche, es que el cristianismo y la moral cristiana negaba la vida, o sea, negaba a los instintos. Los instintos para Nietzsche eran la representación de la naturaleza, y los instintos son los que nos dan vida, los que vivimos, y entonces de alguna manera el cristianismo negaba los instintos, entonces, y negaba también la idea platónica de que existiera el cielo y otras cosas, otros mundos, porque no es que pueda uno ser contrario a que tal vez exista el cielo, pero hasta ahorita, hasta este momento, de que es la historia del humano, no se ha comprobado que hay un cielo a donde está Dios, o sea, no se ha comprobado. Pero no importa si se comprueba o no, o sea, pero todavía para el humano es una imaginación. O sea, el humano lo que ha tenido a través de su historia son imaginaciones. Pero les voy a terminar nomás un poquito de Aristóteles, en el sentido que Aristóteles también fue muy importante para el cristianismo, porque Aristóteles nos marca y él reconoce que hay un movimiento en todas las cosas. Entonces, reconoce lo que la física dice actualmente, que todo está en movimiento. Pero el problema, que el movimiento no se debe a la naturaleza, se debe a una máquina, un motor inmóvil, que es el que da vida a eso. Eso para la iglesia fue fantástico, o sea, porque entonces Dios es el que nos guía, Dios es el que maneja nuestra vida, o sea, aquí estamos por decisión de Dios, y entonces nuestros movimientos, nuestros instintos se mueven a base de lo que Dios quiera hacer. Bueno, eso es lo que critica Nietzsche, o sea, dice, está negando la vida, o sea, nuestra libertad. El ser humano lo que tiene es libertad. Entonces, Nietzsche, entre su crítica a todo a los dogmas, nos habla de la muerte de Dios. Entonces, él en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia nos habla de que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Pero lo que se refería realmente Nietzsche no era, bueno, en alguna forma estaba matando al Dios cristiano, pero lo que él le interesaba más como filósofo es matar a la metafísica, o sea, que muriera la metafísica. Y ahora que la filosofía está muy por no estar o estar en contra de la metafísica, pero les voy a dar una prueba de lo que ha sido la metafísica a través de la historia. Cuando dice Nietzsche Dios ha muerto, yo les puedo garantizar que la mayoría de los dioses que han existido, los dioses aztecas, los mayas, los egipcios, ya han muerto. ¿Saben cuántas millones de personas han muerto creyendo en esos dioses? Millones y millones de personas que creían en esos dioses y ya han muerto. Nadie se acuerda de esos dioses. Tal vez un historiador o alguien que esté aficionado a la historia puede acordarse de esos dioses, pero realmente ya no existen, o sea, ya han desaparecido para los seres humanos, o sea, ya no nos acordamos. ¿Quién se va a acordar de los dioses aztecas o de los dioses mayas? Ya nadie se acuerda de esos dioses. Entonces, ahí es la muerte de la metafísica. Entonces, es lo que Nietzsche, o sea, su filosofía era la muerte de la metafísica. Pero la muerte de la metafísica realmente mata a Dios, o sea, ni Nietzsche se lo creía. O sea,
Porque el ser humano, al tener imaginaciones, al tener que toda su vida, o sea, 20,000 años han sido de imaginaciones, de crear dioses, Nietzsche decía que podíamos crear otros dioses. O sea, el ser humano tiene la capacidad de crear nuevos dioses. O sea, y puede tal vez existir entre los nuevos dioses un Dios verdadero, puede existir. O para los que tienen fe, pues el Dios cristiano pues sigue siendo muy importante para ellos. O sea, pero el ser humano tiene la capacidad de crear cosas. Y entre las cosas que ha creado es el pensamiento del Dios o de los dioses. Pero entonces, todos esos dioses, al ser la metafísica una crítica severa, ya no nos acordamos de la mayoría de esos dioses. Pero yo quiero llevar a mucho más el pensamiento de Nietzsche. Yo quiero decirles que el nihilismo empezó por medio de unos estudiantes rusos que estaban enojados, como pueden estar enojados ustedes, de todo lo que pasa a su alrededor. No sé si ustedes estén conformes con su vida. Pueden, yo creo que disfrutarla, pero no creo que estén conformes al 100% con su vida. O sea, ustedes están peleando por tener ingresos, dinero, ganar dinero, tener oportunidades, tener tal vez una pareja. O sea, quieren tener cosas, hacer cosas. Entonces, los estudiantes rusos estaban enojados con todo lo que pasaba en la humanidad. Y yo creo que el humano ahorita está enojado con todo lo que pasa en la humanidad. O sea, no estamos conformes con las guerras, con el problema del dinero, con el problema, no estamos conformes. Y esos estudiantes rusos no estaban conformes. Entonces, estaban enojados con el ser humano porque decían que el ser humano no tiene confianza unos con otros. Es muy difícil tener confianza. La confianza es dificilísima de encontrar. Yo, por ejemplo, fui abogado de grandes empresas y logré tener confianza de esas grandes empresas, pero ellos no tenían confianza en otras personas, tenían confianza en mí, pero eso es muy difícil de ganárselo. Es muy difícil ganarse la confianza del vecino, la confianza del extranjero, la confianza del maestro, la confianza de todo. Es muy difícil encontrarla, o sea, es casi imposible. Y los estudiantes rusos se daban cuenta que no nos llevamos bien los humanos nos llevamos mal, o sea, llevamos a cosas malas en la vida entre los humanos. Somos muy caóticos. El humano realmente, aparentemente se entiende, pero no nos entendemos. Es muy difícil entenderse entre dos, más difícil es entenderse entre los millones y millones de seres humanos que existen. Entonces, los estudiantes también estaban enojados por la confianza que había entre los seres humanos, pero también estaban enojados con la religión, porque ya no era creer en Dios o no, sino era cómo se había manejado la iglesia a través de la historia. O sea, yo en una forma sencilla digo que todas las iglesias, todas las religiones, lo que verdaderamente, o sea, enseñan la espiritualidad, pero esa espiritualidad tiene sombras. Lo importante de esas sombras es que atrás existe el poder y el dinero. O sea, el cristianismo ha manejado de una manera impresionante la fe de los fieles, porque ha logrado grandes cantidades de dinero por medio de los fieles. Entonces, los fieles
hemos contribuido a la iglesia económicamente, pero también la iglesia ha tenido poder y lo ha ejercido con guerras, con violencia. Además, el poder lo han ejercido de tal manera que los que no estén de su lado son enemigos. Entonces, ha habido una cantidad increíble de guerras. O sea, es impresionante las guerras que ha habido en los últimos 20 siglos, en donde se está luchando por el poder. Y la religión está muy cerca del poder, o sea, está cercana y ha estado cercana, según lo que yo pienso, desde el Concilio de Nicea, porque ahí la iglesia se convirtió en una religión de Estado. Entonces, al convertirse en una religión de Estado, se convirtió en una compañera del poder, una aliada al poder, y el poder ejerce el dinero. Entonces pues yo estoy de acuerdísimo con los estudiantes rusos de que pues tenemos que poner un paro al mal uso del dinero de la iglesia, porque aparentemente, o sea, lo que yo creo que debería haber enseñado la iglesia es a comprometerse a que no haya pobres, pero no solamente económicos, sino culturales. O sea, que la iglesia debería haber tenido un papel preponderante en la cultura y en la filosofía de la gente. La iglesia lo que ha dicho, lo que es del César es del César, lo que es de Dios es de Dios. Eso es quitarse el problema de encima y decir, yo ya no tengo problema, ahora les voy a regalar el rezo. La oración es la que vaya. Los papas no pueden hacer muchas cosas, o sea, están limitadísimos en su trabajo, porque no pueden cambiar las reglas del juego de la iglesia, no pueden cambiar. Entonces, lo que más pueden es acercarse un poco a la gente y desearles que Dios los ayude. O sea, pues es una... y les prometen rezar por eso. Pero la condición humana siempre nos ha dicho que siempre existe las diferencias sociales, las inconformidades, la desmesura en el trato humano. Entonces es increíble que eso la iglesia no tenga atención a todas esas cosas. A mi modo de pensar, si tienen la cercanía con Dios, deberían. Pero eso no pasa nomás en la iglesia cristiana, en todas las iglesias es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, también había una inconformidad en lo que es la economía. La economía, o sea, Marx, creo que de buena fe, o sea, hablaba que la economía del mundo debería transformarse porque había una plusvalía en el trabajo de la gente que le beneficiaba al capital. Entonces, de buena fe, yo creo, Marx hizo esa propuesta, que fue muy criticada porque nada más hablaba del trabajador y del capital. Pero bueno, yo creo que tenía buena fe Marx, pero le salió el tiro por la culata, porque lo que hizo Marx es darles una idea a lo que es la revolución rusa, la revolución del proletariado, para decir, los medios de producción los vamos a cambiar. Ahora, en lugar de ser de la sociedad, de la burguesía, ahora van a ser del proletariado. Así como nos dicen a nosotros que todo lo que tenemos lo dirige el pueblo. Aquí mismo en México, no nomás un partido, todos los partidos dicen que es el pueblo el que decide. Pues el pueblo nunca decide nada, o sea, decide el poder. El poder es el que decide qué se va a hacer con el dinero y con los medios de producción. Entonces, los medios de producción, cuando pasan a la Revolución Rusa, esos medios de producción no pasaron al proletariado,
pasaron a los tiranos, a los burócratas. Ellos empezaron a dominar la economía como si fueran empresarios, pero no eran empresarios. Entonces, lo que hizo el comunismo es destruirse a sí mismo y mató a millones y millones de personas que querían un cambio de vida. Entonces, ven cómo el ser humano, así que el cristianismo, como el comunismo, como el capitalismo, se alían al poder, y el poder no es para la gente, es para que lo ejerzan unos pocos y sean los beneficiados unos pocos. Yo he sido empresario y he ganado dinero como empresario, pero creo que el mundo está muy desigual, que la naturaleza no nos permite ser tan desiguales. El universo es inocente, el universo nunca se ha puesto a pensar en economía, en religión, en educación. El universo no piensa nada de eso, piensa en la naturaleza. ¿Y qué nos ha dado la naturaleza? Una tierra fantástica, que para mí es el paraíso. El paraíso ya lo tenemos aquí. Es una tierra, pero tenemos que compartirla más, pero no solamente económicamente, como decía Elber, también culturalmente, o sea, desde una educación que tengamos los seres humanos. Entonces el nihilismo lo que trata es de develar toda la catedral de dogmas que han existido, llamado religión, poder, economía, todos los dogmas que ahora la teología quiere también desarmar de alguna manera, pero aquí se trata de toda la catedral de todo lo que ha pensado el ser humano, y decir, si hemos hecho cosas tontas, ahora podemos hacer cosas buenas. Entonces el nihilismo dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Tampoco tenemos la varita mágica para lograr un mundo perfecto. ¿Qué hacemos? Bueno, primero que nada hay que reconocer la historia de la humanidad. Si no la reconocemos, que ha sido algo en contra de sí misma, no podríamos avanzar. Entonces lo que propone Nietzsche es una transvaloración, un cambio de valores, dejar todo lo que ha pasado con el humano, donde se ha demostrado que el humano es tonto y miedoso, es cobarde, y hacer que el humano se vuelva de una forma natural, me decía Antonio que él le gustaba el Dios de Spinoza, es el Dios también de Einstein, es el Dios de la naturaleza. Bueno, pero es metafísico, pero vamos a poner, hay que amar a la naturaleza, hay que amar y crear nuevos valores. El ser humano tiene la libertad, no puede estar atado a un pensamiento metafísico, sino tiene la libertad absoluta de poder transformar el mundo. Y eso es lo que es el nihilismo, es una propuesta para bien de la humanidad, para bien de todos los humanos, que se fijen todos y que seamos lo más felices que podamos, porque la felicidad no es un regalito, es algo que construimos nosotros. Muchas gracias. ¿Se me oye? Mi tema es radicalmente distinto. La pregunta es, ¿existió Jesús realmente? Y si se responde que sí, la segunda pregunta es, ¿podemos saber algo seguro, históricamente hablando, no teológicamente, de su personaje? Entonces, primera parte, ¿existió Jesús realmente? ¿Hay
el 95% o 98% de los estudiosos actuales del Nuevo Testamento, sean ateos, increyentes, o sea, fervorosos cristianos, aceptan que es mucho más fácil explicar todo lo que ha venido después hasta ahora si existió Jesús realmente. Sobre este supuesto de que en general la historia técnica, es decir, hecha no por mano de gente eclesiástica, sino por gente independiente, la primera pregunta que yo diría a aquellos que a mí a lo largo de la vida me han preguntado, bueno, pues existió Jesús, pero ¿usted qué hace estudiando a Jesús si resulta que esa persona no existió de ningún modo? Y además usted lo sabe. Bueno, pues yo le suelo responder, mire, usted está confundiendo a dos personas totalmente distintas. Una es Jesús de Nazaret, es decir, un personajillo para el Imperio Romano, que no tenía para el Imperio Romano la menor importancia y que estaba ahí en una provincia sobre todo llena de tierra y polvo. Ese Jesús de Nazaret, tiene usted que distinguirlo de Jesucristo. Jesucristo tiene una segunda parte, Cristo, que significa ungido o Mesías, y en el cristianismo el Cristo celestial. Ahora bien, si usted no está de acuerdo con la religión cristiana y mezcla a Jesús de Nazaret con el Cristo celestial, que le parece un absurdo, es lógico que usted niegue la existencia de Jesucristo, pero no es lógico que usted niegue la existencia de un personaje que, repito, para el Imperio Romano era un auténtico don nadie. No significaba nada, cero o menos cero. Pues ve, ese es el primer argumento. El segundo argumento, estamos en la era de la inteligencia artificial. Yo puedo afirmar con bastantes probabilidades de éxito que si retiráramos de toda la bibliografía mundial la inteligencia artificial, saben que se ha tragado todas las bibliotecas del mundo y que por eso puede hacer respuestas uniendo una cosa con otra. Si eliminamos de la inteligencia artificial absolutamente todo lo que se haya escrito de Jesús, la inteligencia artificial sería absolutamente incapaz de mostrarnos una figura de Jesús tal como aparece en los evangelios, y esto lo diremos luego, sometidos a una crítica severa. Entonces, afirmo, los evangelios en sí, para el siglo I, para una persona o un equipo de 4 o 5 o 6, son absolutamente infalsificables. ¿Y por qué? Porque presentan a dos personas. Una, ese que decía Jesús de Nazaret, y otra persona que es el Cristo celestial. Entonces, naturalmente, y repito, y con esto paso a otra cosa, no es posible falsificar el Evangelio si eliminamos toda la parte celestial, al menos que le ha dado a esa inteligencia artificial todos los libros sobre teología. No saldría de ningún modo el producto evangelio. Otro argumento. Desde el punto de vista técnico de un historiador, es infinitamente más fácil, más económico desde el punto de vista
del discurso para explicar a ese personaje y lo que siguió después. Es decir, la existencia del cristianismo, es infinitamente más fácil admitir que existió ese personaje, repito, Jesús de Nazaret, y que luego fue reinterpretado, y a base de la reinterpretación. En la reinterpretación va unida la idea de la resurrección de Jesús. Es muchísimo más fácil explicar el cristianismo admitiendo que existe un personaje que luego, paréntesis, personaje muy atractivo, que a sus discípulos los tenía encandilados. Es mucho más fácil explicar, ese personaje existe y luego se cree en su resurrección y en todo lo que viene después. Si usted quita esto que yo he dicho ahora, el personaje real y la resurrección, e inventa totalmente a Jesús, por mucho dolor de cabeza que ustedes tengan, no podrán escribir de ningún modo la historia del cristianismo. Es decir, es infinitamente más fácil, dando la vuelta al argumento, explicar la historia del cristianismo si existe Jesús, que decir, tengo que inventar un personaje para luego explicar la historia del cristianismo. Otro argumento. Si ustedes estudian a aquellos investigadores serios, sobre todo en el siglo XIX, que han negado la existencia histórica de Jesús, ciertamente sin hacer esta elemental distinción entre Jesús de Nazaret y Jesucristo, bueno, verán ustedes que esos personajes proponen como sustituto la idea de un Jesús mítico. Por ejemplo, Josué, lo conocen ustedes, es el sucesor de Moisés. Pues un Josué que es una divinidad solar y que luego fue cambiado pues por otro personaje, que esa divinidad solar acumuló los poderes de otras divinidades solares del mundo antiguo, y entonces uno se queda así mirando al que propone esta idea y lo contrasta con los evangelios. Dice usted, esa divinidad solar va a dar como producto literario los evangelios. Hombre, por favor, no me haga reír. Eso no tiene sentido, empezar diciendo o sacar de los evangelios que Jesús es una divinidad solar y llegar luego a los evangelios tal como están escritos, donde la divinidad solar no aparece por ninguna parte. Y eso así tenemos otro argumento más. Otro, por ejemplo, el Nuevo Testamento está compuesto de 27 obras. Cualquier literato que sepa historia o crítica literaria verá que el Nuevo Testamento está hecho por 12 o 13 manos distintas, con ideas absolutamente distintas, con teologías absolutamente distintas y contradictorias. Ustedes se imaginan a un equipo de 2, 3 o 5 personas que van a inventar un Nuevo Testamento cuyo fundamento es Jesús de Nazaret y van a hacer que ese personaje aparezca luego en la teología de una manera absoluta y radicalmente distinta? ¿Ustedes creen que eso es lógico? Yo creo que eso no es lógico. En una palabra, opino que lo racional, cuando tenemos la figura de Jesús de Nazaret, y ahora lo explico, a través de la percepción crítica de los evangelios, lo lógico, repito, es pensar que a partir de una figura histórica
que tuvo discípulos y que impactó tremendamente en los discípulos, que luego fuera reinterpretado dentro del margen de una biografía antigua. Insisto en esto. Todos los personajes de la antigüedad que han sido famosos, todos, de esos se ha hecho a lo largo de la historia antigua una biografía. La mayoría se han perdido, pero de los que quedan, por ejemplo, pongamos pues Alejandro Magno, Pello, o Julio César, o cualquier otro, o Augusto. En el momento en que ustedes estudian diversas historias, pongamos de Augusto, verán que toda biografía de la antigüedad es un programa de exaltación de las virtudes del biografiado. Es decir, admitimos que un personaje como Jesús de Nazaret, que impactó fuertemente en sus discípulos y del cual se creyó que había resucitado, eso produce una biografía tan elevada y exaltada del personaje como, por ejemplo, el historiador antiguo que escribe sobre Platón o sobre Julio César. La tarea del historiador será contemplar los evangelios como una biografía antigua e intentar deslindar los dos personajes que están en los 4 evangelios. Sí, repito, 2 personajes. Uno, debajo, Jesús de Nazaret, un carpintero, un oficial constructor de casas especializado en la carpintería, y un hombre estudioso de la ley que fue discípulo de Juan Bautista, que además consiguió atraer hacia sí un montón de discípulos, etc. Ese está ahí abajo. Es un personaje judío, totalmente judío. Y encima, verán, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, si ustedes lo leyeran con ojos teológicos, verían que el Evangelio de Marcos ya presenta a un Jesús que es el guerrero divino de Yahvé, que está derrotando absolutamente a Satanás. Hay 2 personajes en los evangelios. El guerrero divino, estoy hablando de Marcos, es donde se ve más claro, que es el primer evangelio, y los demás evangelios, los 3 que siguen después, de alguna manera beben en Marcos, ya tenemos ahí 2 personajes. Entonces, a la historia le interesa solo uno. A la teología le puede interesar Jesucristo porque hace teología de la salvación a propósito de ese Jesús biografiado de una manera muy exaltada. Pero al historiador lo que le interesa es presentar la imagen de ese Jesús de Nazaret que está debajo. ¿Les queda claro? ¿No? Si ustedes leen los evangelios, claramente aparece Jesús y Cristo. Y al historiador lo que le interesa es dejar el Cristo para los teólogos y investigar Jesús de Nazaret. Bien, esta investigación se hizo fundamentalmente desde siempre. Es decir, en el siglo II tenemos ya críticas absolutamente notables de los evangelios. En el 170, el filósofo Celso dijo que en los evangelios se contenían muchos pasajes absolutamente inverosímiles y que por lo tanto a él le parecía que el cristianismo era un invento. Él ya no se dedicó a dividir. Pero lo que ha hecho la ciencia, sobre todo a partir del siglo XVIII avanzado, es colocar a los evangelios en 4 columnas. 4 columnas. Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Y hacerlo de tal manera, tipográficamente, que veas claramente las diferencias. Si hay algo parecido, pues se ve. Si hay una diferencia, se nota también. Si uno escribe una cosa y otro no lo escribe, hay un hueco. Si hay uno que escribe una historia y los demás no, pues hay una columna llena de historia y las otras vacías. Es decir, el primer paso para estudiar a Jesús de Nazaret es formar una sinopsis. Sinopsis en griego significa, son dos palabras, syn, la preposición que da en latín cum y en castellano con, significa con algo, y opsis, que está relacionado con oculus, es la misma palabra en indoeuropeo, significa ver conjuntamente. Por tanto, la ciencia que estudia a Jesús de Nazaret comienza formulando ese libro de 4 columnas y separando nítidamente lo que dice un evangelista y lo que dice otro. Bueno, y entonces comienza la labor de la crítica. Y la labor de la crítica comienza, uno, porque encuentra en los evangelios muchos temas que son legendarios. Pongo 2. Bueno, 1. El comienzo de los evangelios de Mateo y de Lucas tratan de la infancia de Jesús. Si ustedes lo leen lentamente, lo primero que verán es que no hay manera de casar el Jesús de Lucas con el Jesús de Mateo. No hay manera, son dos Jesuses totalmente distintos. Segundo, esas historias son totalmente legendarias, como por ejemplo los Reyes Magos, una estrella que aparece, que va corriendo, luego se queda en un portal, etc. Entonces, esas historias que son legendarias hay que eliminarlas del Jesús histórico, porque ya no pertenecen a la historia, sino a la leyenda. Eso es uno. Segundo, caes en la cuenta que de ese maestro, sin duda idolatrado por sus discípulos, pues se escriben también historias legendarias, no solo de cuando era pequeño, sino de cuando era mayor. Por ejemplo, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes para 5.000 y en la siguiente para 4.000, para 9.000 personas, con 5 panes y 2 peces. Esas son historias que no puede admitir ningún historiador. Y entonces eso se elimina. Otra cosa también que se puede eliminar, pues se puede pensar. La historia de la pasión de Jesús contiene por lo menos alusiones a 80 textos del Antiguo Testamento. Algunas son alusiones y otras son citas directas. El historiador puede pensar, esta historia de la pasión no se habrá contado de manera que luego resulta que está de acuerdo con lo que decía el Antiguo Testamento, que se cita continuamente, por ejemplo, el Salmo 61 y el Salmo 69, donde aparecen escenas que son exactamente iguales que lo que le ocurre a Jesús. En una palabra, el investigador no tiene más remedio que adoptar una actitud absolutamente crítica. Pero esa actitud totalmente crítica es la que tiene el investigador no solo sobre los evangelios, sino sobre cualquier historiador de la antigüedad. Yo le puedo decir, un historiador de Roma hoy toma la historia de Roma de Tito Livio y se cree la mitad. Pero la mitad. Siempre pongo un ejemplo.
Tito Livio dice que los soldados romanos en Hispania, la Hispania antigua, se encontraron en Numancia con una ciudad impresionante que 2, 3 legiones no pudieron vencer, y al final las gloriosas legiones romanas pudieron acabar con el último numantino de Numancia. Pues bien, eso dice Tito Livio. Vayan ustedes a Numancia, en España, y verán una excavación perfectamente hecha y caerán en la cuenta que las murallas de Numancia no tenían más de 1 metro o 2. Entonces, una vez que caemos en la cuenta que tenemos biografías y que son legendarias de Jesús, tenemos que aplicar una serie de normas, pero como decía antes, no solo para los evangelios, sino para Tito Livio o Tucídides. Es decir, vamos a estudiar los evangelios exactamente igual que estudiamos a Tito Livio o a Heródoto o a cualquier otro historiador. Esto es muy importante, ni más ni menos. Bien, hay que emplear una serie de criterios para discernir en una biografía antigua, en concreto la de Jesús, qué es verosímilmente histórico y qué no es. El primer criterio en una biografía antigua es el siguiente: nadie tira piedras sobre su propio tejado. Se llama criterio de dificultad. Repito, nadie tira piedras contra su propio tejado. Pongo un ejemplo. Voy a poner 2. El bautismo de Jesús y la crucifixión. Fíjense, el bautismo de Jesús presentó tales dificultades a la historia antigua que algún evangelista, como el de Juan, lo borran de la historia. ¿Y por qué? Porque cuando se escriben los evangelios, los evangelistas están totalmente convencidos de que Jesús es ya divino o semidivino. Y entonces se plantea el problema: ¿cómo un ser semidivino o divino va a ser bautizado para el perdón de los pecados? No hay solución. O ese Jesús era un pecador o era un actor de teatro que, no siendo pecador, simuló un bautismo. Por lo tanto, interprétese como se interprete, si aparece en los evangelios el bautismo, que es de una dificultad inmensa para la teología, es evidente que el bautismo de Jesús tuvo que ser histórico. Luego vendrá cómo se interpreta. Otro caso. ¿Cómo yo voy a presentar en el Mediterráneo oriental, donde hay en el siglo I un mercado religioso impresionante, donde se están vendiendo divinidades orientales que sirven para salvar al ser humano? Voy a presentar a un individuo que ha muerto en una cruz. Vamos a ver. Es imposible que yo, en el mercado religioso del Mediterráneo oriental del siglo I, venda a un individuo que ha muerto en una cruz, si es que no murió en esa cruz. Por lo tanto, tenemos aquí 2 casos de una imposibilidad, y esto se llama criterio de dificultad. Hay cosas tan difíciles de tragar en la teología posterior que si yo tuviera una piedra, si yo las pusiera allí y fueran mentira, es como si cogiera una piedra grande y la tirara sobre mi propio tejado. Eso se llama criterio de dificultad, y este es básico, porque a base del criterio de dificultad podemos formarnos, por ejemplo, una idea. Tenemos al principio del Evangelio de Marcos
a un Jesús, en la lectura más difícil de los evangelios, a un Jesús que resulta que se enfada con un individuo al que había curado. Es decir, un Jesús enfadón. Se enfada en otros casos, y en otros casos es un Jesús enérgico y nada de manso y humilde de corazón, como por ejemplo contra los fariseos, que por cierto son sus colegas. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes otro caso de un criterio de dificultad. Así que podemos ir separando como seguras aquellas cosas que van en contra de la imagen del Jesús exaltado en el siglo II. El segundo criterio es: no admitiré nada, ni un dicho, ni un hecho del Jesús histórico, si no está testimoniado al menos por dos fuentes diferentes. Dos fuentes diferentes. ¿Qué son dos fuentes diferentes? Ojo, si Mateo y Lucas, este es otro capítulo que había que explicar, pero me lo tienen que creer. Si Mateo y Lucas copian a Marcos, en gran parte es evidente que Mateo y Lucas, cuando están copiando a Marcos, son una sola fuente. Es decir, Marcos y los que le copian. Tienen que ser dos fuentes totalmente distintas. Por ejemplo, si se admite que hay partes del Evangelio de Juan que no tienen que ver nada con el Jesús de Mateo, Marcos y Lucas y que es otra tradición, puedo admitir que es otra fuente totalmente distinta. O por ejemplo, si una palabra de Jesús está atestiguada también por el Evangelio de Tomás, copto, gnóstico del siglo II, tenemos una fuente probablemente distinta que testimonia al menos que Jesús dijo esa palabra. Otra cosa es cómo se interprete, pero eso lo dijo Jesús. O bien, por ejemplo, el Nuevo Testamento presenta a Jesús predicando continuamente como única idea importante la venida inmediata del reino de Dios. Ese es el núcleo de la predicación de Jesús. Bueno, si ustedes estudian las formas literarias que hay en los evangelios, por ejemplo, una historia de disputas, otra historia de enseñanza moral, otra historia de milagro, otra historia de caminos y seguimientos de las multitudes. Y resulta que en las diversas clases de historia aparece siempre Jesús como idea nuclear, predicando que el reino de Dios va a venir enseguida. Eso se prueba históricamente porque está aquí y allá en el Evangelio en formas distintas que se presupone que son fuentes distintas de la investigación. Otro argumento. Tercero, cuando yo por medio de la atestiguación múltiple y del criterio de dificultad, recuerden, nadie tira piedras contra su tejado, entonces encuentro otras partes de los evangelios que son coherentes con lo que ya he obtenido históricamente. O sea, estoy formando pieza a pieza la figura de Jesús, ¿no? Y voy obteniendo aquí una pieza, otra y otra. Si ya tengo varias piezas seguras y hay otras que son totalmente coherentes con esas piezas, las admito como muy probable porque son coherentes, pegan bien con lo que ya sé por otros motivos. Y por último hay otro criterio que es relativamente moderno que se llama patrón de recurrencia. Un patrón de recurrencia es, lo tienen ustedes en literatura, si ustedes se encuentran, hacen crítica literaria y encuentran el motivo de, por ejemplo, pues
el asesinato, el intento de asesinato de la madrastra, por ejemplo, aquí lo encuentran en un montón de textos literarios que no tienen nada que ver. Ahí hay un motivo que es recurrente. ¿Caen la cuenta? ¿No? De ese estilo, por ejemplo, puedo encontrar en Jesús el motivo de que él se creía el profeta de los últimos tiempos. Yo empiezo a mirar, y aquí se presenta como profeta, y aquí, y encuentro 15 o 20 sitios de los evangelios en los que Jesús aparece como profeta la mayor parte de su vida. Ahí tengo un patrón de recurrencia. Es decir, puedo afirmar que Jesús se creyó durante prácticamente toda su vida como el último profeta de Israel. Entonces, armado de todas estos sistemas, que repito, criterio de dificultad, nadie tire piedras; segundo, criterio de atestiguación múltiple; tercero, criterio de coherencia; cuarto, criterio del patrón de recurrencias. Puedo decir, hombre, ya tengo 4 herramientas para extraer de los evangelios aquello que me parece que es probable que pertenezca al Jesús histórico. Y ahora empieza la segunda parte de mi conferencia, que es lo que creo más interesante. Los historiadores independientes están de acuerdo en 26 puntos sobre la historia de Jesús, que yo paso a leerles ahora. Y esto sí que debo leerlo para que no me salte ninguno. El primer punto, en el que están de acuerdo los historiadores, es: Jesús nació durante el reinado del emperador Augusto, probablemente antes de que muriera Herodes, es decir, antes del 4 antes de Cristo. Es decir, como la historia cristiana, con un error que tampoco podemos explicar aquí, o a lo mejor no fue un error, fue algo queriendo, cuenta el año 1, cuando resultó que no era el año 1, debía ser como mínimo el año 5 o 6, podemos decir que si Jesús nació antes de que muriera Herodes el Grande, y Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, ustedes pueden decir que Jesús nació antes de Cristo, aunque sea una broma aparente, pero es totalmente verdad. Ahora bien, no podemos decir cuándo. Por lo tanto, punto 1, nació durante el reinado de Augusto. Punto. Y no preciso nada más. 2. Creció en Nazaret de Galilea. No he dicho nació, sino creció. ¿Por qué? Porque hay 2 evangelistas, Mateo y Lucas, que dicen que Jesús nació en Belén. Y hay otros 2 evangelistas que dicen o presuponen que Jesús nació en Nazaret de Galilea. Bueno, como son 2 contra 2, lo único que puedo decir es que nada de dónde nació, sino que creció en Jesús de Galilea, en la región de Galilea. Por tanto, Jesús creció en la región de Galilea. 3. Jesús nació dentro de una familia numerosa. Hasta hace muy poco era un tabú negar la virginidad perpetua de María, es decir, afirmar que María había sido virgen antes, en y después del parto. Ahora, la tendencia, incluso entre los católicos, es lo siguiente: la Iglesia primitiva, o mejor, a la Iglesia primitiva le interesó
el nacimiento de Jesús y el nacimiento prodigioso de Jesús, prodigioso, por el Espíritu Santo o como fuera. Pero una vez que Jesús, el héroe, nació de una manera prodigiosa, el resto de lo que hizo María y José con su matrimonio a la Iglesia primitiva hasta finales del siglo IV no le importó nada. Es decir, a la Iglesia primitiva en el siglo I, II y III, repito, le importaba que Jesús hubiera nacido milagrosamente, pero que Jesús tuviera hermanos me parecía normal. Y si van a ustedes a los evangelios, verán en Marcos capítulo 6, versículo 3, cómo aparecen 4 nombres de hermanos y 2 de hermanas, sin nombre. Bueno, los nombres de las hermanas no se dan, pero de los varones sí. Por lo tanto, Jesús, lo dice Marcos 6, 3, tuvo otros hermanos y nació en una familia numerosa. 4. Jesús fue un individuo profundamente religioso y la religión de Jesús fue única y exclusivamente la de su entorno. 5. Esa religión es la judía y Jesús no tuvo más religión que la religión judía, es decir, no inventó otra. 6. Jesús fue atraído por la personalidad de Juan Bautista. Y leyendo históricamente, críticamente, los evangelios, se ve claramente que Juan Bautista es el maestro y Jesús es el discípulo. 7. Jesús, como discípulo, tomó de Juan Bautista algunos de los principios y motivos de su predicación. Con otras palabras, los motivos y principios de la predicación de Jesús fueron muy parecidos a los de Juan Bautista, y otros, como la venida del reino de Dios, y muy pronto también. 8. Jesús reunió un grupo de discípulos, entre los cuales destacaban 12. Y esos 12 probablemente eran un símbolo de las 12 tribus de Israel. 9. En la mayor parte de su tiempo, Jesús habló y actuó con el convencimiento de ser un profeta, el último profeta, el portavoz de la venida del reino de Dios, el heraldo del fin de los tiempos. 10. Jesús utilizó en su predicación un lenguaje directo, lleno de metáforas, de comparaciones y símiles, un lenguaje accesible al público. No era un orador que se iba por las nubes, sino era un orador popular y por lo tanto exagerado. Ejemplo: si tu ojo te va a hacer cometer un pecado, arráncate el ojo. Vamos, eso es una exageración, pero es una manera de utilizar un lenguaje que entiende todo el mundo. 11. El centro y la razón de ser de su predicación fue el anuncio de la venida del reino de Dios. Es decir, viene el reino de Dios y ese va a venir enseguida. Y atención aquí, Jesús nunca explica qué es el reino de Dios. Lo que explica son similitudes. Al principio es muy pequeño y luego más grande. El reino de Dios trae esto, lo otro, allí entran, los últimos serán lo primero. Pero ¿qué es el reino de Dios? No lo explica Jesús. Nunca. Luego, si era entendido por las gentes, el contenido del reino de Dios según Jesús
tuvo que ser muy judío y algo entendido por las gentes. La conclusión es bastante notable y muy en contra de lo que piensa la gente, a saber, el reino de Dios es, en primer lugar, aquí, en la tierra de Israel, en la tierra. Y la tierra será una jauja feliz. Y luego vendrá el reino de Dios celeste, ya más tarde. Pero aquí, el que cree en mí tendrá 100 hermanos, 100 hermanas, 100 casas, 100 madres y 100 campos. Y después la vida eterna. Es claro que el reino de Dios empieza aquí. 12. Jesús ciñó su predicación a Israel, solo a Israel. No fue un predicador universalista. Nunca predicó a los paganos. 13. Jesús se dirigió en contra de sus colegas fariseos, abro paréntesis, la doctrina de Jesús, la manera de leer la ley de Jesús, la interpretación de la ley de Jesús. Si a alguien se parece, es a la doctrina y a la manera de la ley de los fariseos. La ciencia actual afirma que a lo que se parece Jesús es a los fariseos, sea un fariseo de una clase o de otra. 12. Jesús ciñó su predicación a Israel. No fue un predicador universalista, sino particularista. No a los gentiles, solo a Israel. Se dirigió solamente a las ovejas de Israel. 13. Su predicación iba dirigida especialmente no a la gente bien, sino a los pecadores para que se convirtieran. 14. Creyó que la instauración del reino de Dios aquí en la tierra, bueno, ¿sabe lo que significa eso? Si el reino de Dios es aquí en la tierra de Israel, Roma tiene que desaparecer. Es decir, Jesús creyó claramente que Dios destruiría al Imperio Romano antes de que se instaurara el reino de Dios, porque el Imperio Romano no permitía que Dios fuera el rey de Israel. El rey de Israel era Tiberio y su mano derecha era Poncio Pilato. Pero Jesús no era un Galileo armado. Creyó que el reino de Dios sería instituido por Dios y sus ángeles. Jesús no tenía ejército, no tenía ningún ejército. Otra cosa es, todos los judíos que iban de un sitio a otro llevaban armas, pues no había policía en los caminos, y por lo tanto los grupos llevaban espadas y puñales, y se iban en grupo para que no vinieran los salteadores. 15. Comprendió que el reino de Dios, que era de venida inmediata, no era una entidad meramente espiritual. Es decir, no aquí, dentro de mí mismo y solo espiritual, no. Era un reino material en Israel y espiritual. 16. Anunció que el reino de Dios vendría en un futuro, no que el reino de Dios estaba ya presente. Pero 17, esto es importante por lo que diré ahora, se expresó en ocasiones como si el reino de Dios prácticamente hubiera llegado ya. Pongo un ejemplo. ¿Están ustedes en casa? Se encapota el cielo, se pone negro, empieza a soplar el viento, todavía no ha llovido, de hecho la tormenta vendrá dentro de 2 horas o 2 horas y media, pero ustedes no pueden decir en casa, cuando vean todos esos signos, ya está aquí la tormenta, ¿sí o no?
Ya está aquí la tormenta, pero la tormenta vendrá en realidad dentro de 2 horas. Quiere decir que él puede decir, ya está aquí el reino de Dios, pero a la vez está diciendo que el reino de Dios es una entidad futura, no presente, no ha llegado. 18. Jesús no es solo el predicador del amor, es también el predicador del juicio. Hay un juicio y el fuego eterno, 6 veces en los evangelios, está preparado para los pecadores. O sea, Jesús predicó tanto el amor a los semejantes, por supuesto, como el temor al juicio de Dios. Jesús no fue solo el predicador del amor y las buenas palabritas, sino el predicador del juicio. 19. Realizó acciones que tanto él como sus contemporáneos consideraron que superaban la normalidad. Eran acciones maravillosas. ¿Y cuáles son esas? Y la admite perfectamente la historia. Pues son sanaciones y exorcismos. Sanadores hay hoy día y exorcistas hay hoy día. Es decir que Jesús realizó acciones que parecían maravillosas a los ojos de sus contemporáneos no es ninguna cosa extraña para la historia. 20. Ya solo nos quedan 6. Jesús antepuso, ante todo, los aspectos morales a los rituales. Más le importaba la pureza interior que la pureza exterior. 21. Jesús radicalizó la ley. Es decir, no fue un blandito que emblandeció la ley para que entraran los pecadores. No. Jesús llamó a los pecadores, pero endureció la ley. Ejemplo claro, en el Sermón de la Montaña, ¿no? El ejemplo es machista, pero toda esa época era machista, bueno, y ahora también, ¿no? Pero, por ejemplo, machistamente dice el Sermón de la Montaña: no cometerás adulterio. Pero el adulterio no es que tú te acuestes con la mujer ajena, sino que veas a la mujer y desees acostarte con ella. Eso es una radicalización de la ley. La ley no era solo el cometer un acto malo, sino ya pensarlo y voy a ver si tengo ocasión, lo hago. 22. Jesús mantuvo polémicas con otros grupos de su tiempo. Es decir, Jesús, como buen fariseo, que es lo que creemos, disputó con sus colegas fariseos. El judaísmo nunca se ha dejado normalizar, nunca ha tenido opiniones iguales en nada. Y lo que se dice ahora de 2 judíos, 3 opiniones, es igual en la antigüedad. Es decir, que las polémicas entre los fariseos contra los saduceos contra los esenios contra todos, eran normales en su tiempo. Pero nunca llegaba la sangre al río. Es decir, no consta que en alguna pelea entre fariseos se llegara a las manos. Jamás. Se discutía todo lo discutible, pero pelearse físicamente, jamás. 23. Desde Galilea, Jesús fue a Jerusalén por lo menos una vez en la Pascua, para celebrar la fiesta, para esperar la venida del reino de Dios, para triunfar. Jesús no fue a Jerusalén a morir, sino a triunfar. 24. Jesús protagonizó un incidente grave en el templo: la expulsión de los
comisionistas, de los vendedores, etc. Tal como está narrado en los evangelios, no podemos saber exactamente cómo fue, pero que fue un incidente grave y que eso causó un desorden del orden público y que eso le pudo costar parte de la condena y el juicio, eso parece absolutamente seguro. 25, Jesús fue arrestado y decidida su ejecución no por motivos religiosos, no porque fueron blasfemos, como le acusaron algunos según los evangelios, sino por motivos sociológicos y sobre todo políticos. Esto tengo que explicarlo. Este punto quiere decir que Jesús fue arrestado y condenado, luego veremos, muerto según una ley romana. Si Jesús fue un hombre que no portaba armas, aunque protagonizara el incidente del templo, si era el mayor pacifista del mundo, pero delante de Poncio Pilato, con sus obras y con su predicación decía: usted, Poncio Pilato, no pinta nada en Israel. Usted está aquí ilegítimamente. Y Tiberio es ilegítimo. Tiberio que se vaya a Roma y que mande donde quiera, pero no aquí. Yo puedo decir eso sin armas, pacíficamente, tranquilo, con voz alegre, y decirle a Poncio Pilato: usted, váyase a la porra, por favor, porque usted no pinta aquí nada. Pues bien, un individuo que dijera eso, siendo el más pacífico de los mortales, inmediatamente había cometido una falta que se llama en latín lesae majestatis. Falta, crimen, es crimen lesae majestatis. Crimen de majestad herida del emperador. Y ese individuo pacífico, tranquilo, bondadoso, lo que quieran ustedes, ese individuo, según la ley romana, será condenado inmediatamente en un juicio ultra rápido, será fustigado, flagelado y luego llevado a la cruz y asesinado en un tormento romano. Total, que Jesús era un sedicioso contra el imperio y fue detenido en gran parte por los romanos, condenado por los romanos y ejecutado en un suplicio romano. Paréntesis. La participación del pueblo judío en la muerte de Jesús, pueblo queda absolutamente excluido. Al principio del Evangelio de Marcos se dice: no detengamos los sumos sacerdotes a este individuo porque seguro que habrá un motín en el pueblo. Puedo decirles que Jesús, en el momento de la resurrección, antes de la resurrección, cuando estaba en la cruz, era un héroe máximo para el pueblo. Jesús era un héroe judío y fue arrestado precisamente por ser un héroe pacífico judío. Y por último, murió en época del emperador Tiberio, es decir, antes de Calígula, antes del 37, crucificado por los romanos y probablemente como jefe de una recua de malvados, pero que habían apresado solamente a dos de sus compinches, probablemente, que eran los crucificados, uno a un lado y otro. Este es el punto número 26. Señoras y señores, verán ustedes que ya sabemos bastante de Jesús. Bastante de Jesús. Y a partir de estos 26 puntos prácticamente seguros y admitidos por la inmensa mayoría de los investigadores,
y estoy hablando de investigadores no eclesiásticos, dan suficiente como para hacer una figura de Jesús sumamente interesante, pero en algunos puntos, sin duda, muy distinta de aquella figura que nos han enseñado desde pequeñitos en el catecismo. Pero una cosa es la teología y otra cosa es la historia. Y nada más. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito.